ranta seferid in sotufas, yenemijed cualicol baana didajoled, orire meguatil cualisei apolvaren, calodemagen in sotufá cuazazafá, remil rimol potasemin in mayaló. Biltaj de suaj, resimas, jalemenet y sorfrataj, densimaf, o remini sirmal, coal suma luma, ratitaa, uantao semayen. Amén. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les habla una vez más y como siempre, el pastor Nico Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra, desde aquí en España. El absurdo saludo sin sentido que habéis escuchado al inicio de este audio no ha sido más que una simple tontería que me he inventado para este programa y que algunas veces he teatralizado delante de algún ingenuo pastor carismático que, asombrado por mi verborrea en supuestas lenguas, me ha dicho que yo estaba lleno del Espíritu por hablar tan abundantemente en lenguas. Sí, estimado oyente, así como lo oye, la absurdidad inventada que he dicho antes, la han escuchado pastores que lo catalogaron de espiritual. Por supuesto, no pudieron traducir nada porque todo es puro caos inventado por mí para demostrar y desmontar la herejía carismática de las lenguas del día de hoy. En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico pentecostal, en la secta de los mormones, en la rara Iglesia Católica, existe un movimiento llamado carismático que dicen hablar en lenguas extrañas como si esto fuera bíblico y espiritual. Hablar en lenguas desde el punto de vista carismático es balbucear sonidos incongruentes que nadie puede traducir y que son repetitivos y caóticos, pero el verdadero don de lenguas bíblico, que explicaremos a continuación de forma breve y esquemática en este videomensaje, es el milagro de hablar en un idioma sin haberlo estudiado con el fin de difundir el Evangelio en el inicio de la Iglesia. El don de lenguas no es para alabanza, sino para predicación. Entremos en materia. Los argumentos sencillos en contra de la herejía del mal llamado don de lenguas por los carismáticos pentecostales, mormones y católicos son los siguientes. Punto 1. La base de interpretación del tema de las lenguas debe tomarse de Hechos capítulo 2 porque es ahí donde se encuentra el origen e inicio del tema de las lenguas, es decir, de los idiomas que hablaron los apóstoles sin haberlos estudiado. Ese es, estimado oyente, el don de lenguas. Ahí en Hechos capítulo 2 está claro, detallado y repetido lo que literalmente es en sí el verdadero don de lenguas. Es decir, que un análisis cuidadoso del texto nos muestra que en Hechos capítulo 2 se habla de idiomas concretos, no de ruidos extraños. El texto dice repetidamente que los apóstoles hablaban las lenguas nativas de los oyentes de Jerusalén, mientras que los carismáticos del día de hoy no hablan idiomas, sino que solo hacen ruidos repetidos, absurdos y sin sentido. Punto 2. En el capítulo 14 de 1 de Corintios, el tema de las lenguas está enfocado más bien como un problema a corregir en esa iglesia, como una reprensión versículo a versículo a los desordenados y carnales corintios que confundían el verdadero don de hablar idiomas con el hacer ruidos. Por eso Pablo enfoca el capítulo 14 no como una virtud a seguir, sino como algo a corregir. Los corintios confundían hablar en idiomas con el hacer ruidos sin sentido como algo espiritual. Los corintios pentecostales no hablaban idiomas, hacían solo ruidos igual que los modernos corintios del día de hoy, es decir, los carismáticos pentecostales, mormones y católicos. Punto 3. Primera de Corintios 14 se hace más bien énfasis en el don de profecía, o sea, en la habilidad de proclamar la palabra de Dios y no en hacer ruidos, mal llamadas lenguas. Los pentecostales dicen que todos deben hablar en lenguas, pero la Biblia dice que no todos hablan en lenguas y que no era algo importante. Primera de Corintios 12:30 dice, cuando Pablo pregunta retóricamente, ¿habláis todos en lenguas?
La respuesta retórica es no, no todos hablaban en lenguas. Eso se infiere de la misma pregunta. Por lo tanto, no todo el mundo tenía ese don, es decir, el don de hablar en idiomas. Punto 4. Argumentan los carismáticos el tema de las lenguas angelicales, narrado en 1 Corintios 13:1, donde dice Pablo: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero, primero, no se puede hacer de dos palabras una doctrina, porque eso va en contra de las leyes de la hermenéutica. Segundo, no se puede hacer de una excepción una regla, es decir, no puede ser utilizado el hablar en lenguas angelicales como expresión equivalente al don de lenguas humanas. Una cosa es lo humano y otra cosa lo angelical. Tercero, usar el argumento de las lenguas angelicales para defender la doctrina de las lenguas caóticas humanas es forzar el texto para que diga lo que no dice. El texto habla de hablar, no de hacer ruidos. Incluso los ángeles hablan, no hacen ruidos caóticos y desordenados como los pentecostales. Los carismáticos del día de hoy dicen que su don es como lenguas angelicales, pero eso es una presunción sin pruebas, porque ellos asumen que hablan lenguas angelicales, pero es evidente que los ruidos que escuchamos no es un hablar. Y el pasaje de 1 Corintios 13:1 habla de que los ángeles hablan. Por lo tanto, asumir que ellos hablan lenguas angelicales es una presunción falsa. Ellos no hablan nada angelical, todo es pura carne y desorden. Cuarto, el contexto de 1 Corintios 13, donde se saca lo de las lenguas angelicales, es el tema del amor, no las lenguas. Por lo tanto, los carismáticos, al igual que las sectas, sacan el texto fuera de contexto. Quinto, y si nos fijamos bien, el verso 1 de 1 Corintios 13 habla de lenguas humanas, es decir, idiomas humanos. Por lo tanto, el lenguaje de los ángeles es también un idioma, porque el verso dice hablar lenguas angélicas. Y yo no me hago la idea de que los ángeles santos, ordenados y perfectos, cuando se comunican entre ellos o alaban a Dios, hagan ese espectáculo tan vergonzoso como los carismáticos en sus locales de show. Entre la frase hablar lenguas humanas y la frase lenguas angélicas del verso 1, hay una Y que implica suma. Por lo tanto, si las lenguas humanas son idiomas, entonces las lenguas angelicales también deben ser un idioma. Pero los carismáticos no hablan ningún idioma angelical, todo es puro caos repetitivo. Sexto, para acabar debemos preguntarnos, ¿los ángeles puros y perfectos hablarán de forma caótica y sin sentido entre ellos? Nunca vemos a los ángeles hablar sin sentido en toda la Biblia. Al contrario, vemos que los ángeles buenos hablan, adoran y alaban hablando y se dirigen a los hombres en diferentes idiomas entendibles. Y hasta los ángeles malos también hablan muy claramente y en orden. Argumento carismático derribado. Concluimos entonces que apoderarse del pasaje de hablar en lenguas angélicas para defender el caos de las iglesias pentecostales es puro descaro y es un ridículo. Sigamos con los puntos. Punto quinto. Los mormones y los católicos, ambos totalmente inconversos y perdidos, también hablan en lenguas, exactamente igual que lo hacen los pentecostales carismáticos evangélicos del día de hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos ellos? Si uno escucha a un mormón carismático, es exactamente igual que escuchar a un carismático católico o a un caótico pentecostal. Todos hacen el mismo ruido y todos pasan por espirituales y todos sabemos que los mormones son una secta, la iglesia católica una religión errada y los pentecostales unos herejes engañados carnales y sentimentales. Punto 6. Estudios objetivos realizados por lingüistas profesionales dicen que ese ruido en las iglesias carismáticas no es un lenguaje, es ruido incongruente. Orfo choco bara bara, o rababá, o bra bra bra, chanda babara. Orfo choco bara, a la 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 chocón, a i ra a, babababaikia.
Esta tontería la grabé de un pastor carismático pentecostal, dicho en un estadio ante miles de personas, pero dicho sin ningún traductor, y afortunadamente este falso predicador ya no está entre nosotros. Un niño de 1 o 2 años habla más palabras con sentido y más claras que estos pentecostales engañados y carnales. Punto séptimo. Con una simple observación y grabación, se ve que son simplemente unos pocos sonidos repetidos y sin sentido, no un hablar tal como lo hemos demostrado al inicio del videomensaje. Punto 8. Las lenguas pentecostales, mormonas o católicas y sus manifestaciones son totalmente contrarias al carácter de Dios, el cual es un Dios de orden, de armonía, de comprensión. Es decir, un Dios que se comunica y se hace entender claramente en nuestros idiomas. Punto 9. El verdadero don de lenguas fue el milagro de saber un idioma sin haberlo estudiado nunca. Este don fue dado solo a los apóstoles con el fin de difundir el Evangelio por todo el mundo porque ellos no conocían idiomas. El don de idiomas no existe hoy en día, ya no es necesario, porque el Evangelio ya corre por todo el mundo. Por otro lado, el don de lenguas no es un mandamiento bíblico como lo imponen los pentecostales. Al contrario, los ruidos que ellos hacen sin sentido es algo reprendido por el apóstol Pablo y nunca enseñado por los demás apóstoles en el Nuevo Testamento. Punto número 10. El don de lenguas no se menciona en el resto del Nuevo Testamento, pero casualmente sí se menciona como una fuerte reprensión en la iglesia más inmadura, más carnal, carismática y pentecostal del primer siglo, la iglesia de Corinto. Singular, ¿no, estimado oyente? Es para pensarlo. En las demás iglesias del Nuevo Testamento ni se nombra el tema de las lenguas. Punto 11. Marcos capítulo 16, del 14 en adelante, Jesús establece un orden muy claro. Primero, creer el Evangelio. Segundo, hablar en lenguas para compartir ese Evangelio. El orden bíblico y necesario en Marcos para aquel entonces era, primero conocer el Evangelio, es decir, la conversión. Y todos sabemos que los carismáticos pentecostales, mormones y católicos del día de hoy no conocen el Evangelio, por lo tanto, no son convertidos. Si no son convertidos, no pueden hablar en lenguas. Segundo, vendría en consecuencia el hablar en idiomas, pero sin ser aprendidos, para compartir ese evangelio. Pero la evidencia objetiva muestra que los carismáticos del día de hoy rompen ese orden bíblico, ni conocen el evangelio, ni lo que hablan son idiomas. Solo basta entrar en una de sus iglesias, en una de sus reuniones, para ver la jauría de locos que se reúne allí. Y si les preguntáramos ¿qué es el Evangelio?, ninguno de los que está allí sabría decirlo correctamente, empezando por el pastor. Haga la prueba de esto, estimado oyente. Yo ya lo hice. Porque si supieran el Evangelio verdadero y conocieran la palabra de Dios, no estarían en esa situación de puro emocionalismo exacerbado. Conclusión. Con Hechos capítulo 2 y 1 Corintios 14, queda desmontada la errada doctrina de los ruidos de los pentecostales, de los mormones y de los católicos carismáticos. Todos son lo mismo, una herejía del caos del ruido y del desorden. Nada de eso es de Dios, sino de otro Dios. Estimado oyente, lo que sí tenemos que hablar no es en ruido sin sentido, sino que lo que tenemos que hablar, dijo Jesús, es hablarles el Evangelio y hacerlo de forma entendible. En nuestro canal tienes en varios videomensajes el verdadero Evangelio en formato corto y en formato largo. Tú eliges. Nosotros no hablamos en lenguas. Hablamos y predicamos el Evangelio. Y hasta aquí, estimado oyente, de forma muy breve, el desafío argumental de esta doctrina falsa del caos de las mal llamadas lenguas pentecostales, una pura obra de la carne y una herejía doctrinal. Para más información, preguntas o comentarios, escríbenos. nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema de las lenguas? El pastor Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí, en España. Hasta nuestro próximo encuentro.